Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno poder encontrarnos una vez más en este tiempo especial devocional, acercándonos al trono de la gracia. Y ahora vamos a compartir otra vez la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Marcos, el segundo Evangelio, y vamos a leer los versículos del 21 al 25. Marcos capítulo 4, versículos del 21 al 25. Dice así la palabra de Dios. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Vamos a pedir la dirección del Señor en este tiempo y pedir que Él bendiga su palabra. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos das y queremos suplicarte, Señor, que tú bendigas este tiempo y tu Santo Espíritu nos ministre en este momento. Gracias, Señor. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de ayer estábamos viendo acerca de la parábola del sembrador y vimos que Dios es el sembrador, Jesús es el sembrador, la palabra de Dios es esa semilla que cae en diferentes terrenos y los terrenos son las personas. La respuesta de la persona, él simbolizaba la respuesta del terreno. ¿No? Había terreno duro, terreno con pedregales, terreno con espinas, etcétera, etcétera, y la buena tierra, la que producía, la que daba fruto. Siguiendo entonces la línea de la importancia de la palabra, el efecto de la palabra de Dios, Marcos continúa diciendo, siguiendo la línea y hablando del contexto de la palabra: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Bueno, los judíos tenían una vasijita así de arcilla que le ponían aceite de oliva, le ponían una mecha y lo prendían. O grasa también de animal. Y eso mantenía prendida la mecha y con eso alumbraba. Entonces ellos dicen: eso que es para alumbrar, la voy a poner debajo de la cama. El almud era como un almacén para guardar comida. Entonces lo voy a poner debajo para que el almacén lo tape, lo voy a poner debajo de la cama para que la cama tape la luz. ¿Cuál es el propósito de la luz? Si no es alumbrar. ¿Verdad? Ajá, el día de ayer, en la mañana, el cielo de Lima fue alumbrado con relámpagos, ¿no? Con rayos y sonaban los truenos. Iluminaban, ¿no? Alumbraban. Y el sol es lo que alumbra la tierra, ¿verdad? Lo que hace el día. Y aun cuando la luna es luna llena, refleja la luz del sol, alumbra un poco en la oscuridad. Todas las personas necesitamos de la luz. La luz es necesaria para poder ver, para poder caminar, para poder ubicarse, para poder dialogar, para poder hacer todos nuestros quehaceres. Todo dependemos de la luz. La luz es importante. Cuando no hay luz no se puede hacer nada, nada de nada. Y por eso es que aquí el Espíritu Santo inspiró a Marcos para que comparara la palabra de Dios con la luz, porque ese es el efecto de la palabra en tu vida y en mi vida. El efecto de la palabra es que te guíe, te alumbre, te muestre, te des cuenta si estoy sucio, estoy limpio, te des cuenta dónde estás parado, dónde estás ubicado, qué estás haciendo, con quién estás hablando, a dónde te diriges, si estás yendo por el camino correcto, por el camino equivocado. Te alumbra para que no te tropieces, para que no te caigas. Lo mismo que hace la luz en nuestras vidas es exactamente lo mismo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Exactamente lo mismo. Y por eso es que la luz tiene que colocarse en un lugar alto, visible, para que alumbre todo lo que está a su alrededor. Y la palabra de Dios tiene que tener el mismo efecto. Tiene que ser colocada
tiene que estar en un lugar que alumbre, que diga, que muestre, que enseñe a todos los que están alrededor. ¿Se acuerdan cuando hubo un año, hace mucho, en los años 90, donde había muchos apagones, ¿verdad? Y salieron de venta unas lamparitas que se recargaban durante el día, y cuando había apagón en la noche, ¿qué hacíamos? Lo poníamos en el lugar más central. En mi casa lo poníamos en el lugar más visible, el lugar más concurrido. Era el comedor grande donde todos pasábamos, y ahí estaba, y todos circulábamos alrededor, cerca de esa lámpara. ¿Para qué? Para que nos ilumine. Y comíamos alrededor, conversábamos alrededor, todo se hacía en base o alrededor de la luz. Y lo mismo tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis amados, abre nuestros ojos. Hace que el pecador que está ciego abra sus ojos y se dé cuenta de su condición de pecaminosidad. La palabra de Dios alumbra el camino para poder andar como creyente. Entonces leo la palabra y me guía a ver qué tengo que hacer, por dónde tengo que ir, qué decisiones tengo que tomar. La palabra de Dios por eso es luz, porque tiene que llegar a otros y mostrarles, confrontarles, ¿no? Cuando una persona no ve, no puede realmente saber qué está haciendo, cómo está vestido, si está limpio, si está sucio, porque no ve. Y la palabra de Dios hace eso. Pone al hombre en la condición tal que se da cuenta, realmente se da cuenta cómo está. Y dice, no es para poner en el candelero. Los judíos tenían pues ese candelero que tenía varias ramas, y con eso ponían velas y de esa manera alumbraban las habitaciones. Nosotros hoy en día ya tenemos los focos y simplemente lo ponemos en la parte de arriba y la luz viene y alumbra todo el lugar. Entonces, la palabra de Dios, que es una luz, hace que nada de lo que hay en el corazón del hombre quede oculto. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Es decir, la palabra de Dios saca del corazón del hombre todo aquello, todo aquello que está mal. La ley de Moisés, por ejemplo, ¿qué es lo que le mostraba al hombre? Los 10 mandamientos y las leyes le mostraban al hombre su incapacidad de poder cumplirlas y su necesidad entonces de un Salvador. Entonces, la palabra de Dios cuando llega a la vida del hombre, el hombre no puede ocultarse, no puede ir contra la palabra. La palabra de Dios alumbra su vida y no hay nada que él pueda hacer. Ya, no hay nada que se pueda hacer porque finalmente, confrontado en base a la palabra, mi vida, la vida del hombre, el hombre sin Dios es un desastre. Entonces uno puede pensar, yo estoy bien, vivo como quiero, a lo mejor usted que nos está viendo dice, yo soy una persona que tomo mis propias decisiones, yo no le rindo cuenta a nadie, pero viene la palabra de Dios y te confronta. La palabra de Dios te muestra qué es realmente santo, qué es realmente bueno. Y todo lo que yo soy, toda la apariencia que yo tenía, todas las apariencias, las mentiras, los engaños, todo lo que yo podría haber fingido, las caretas que yo tenía, a la luz de la Biblia, quedan afuera. ¿Y la Biblia qué va a hacer? Hace que esa hipocresía, ese pecado, todo eso que había en mí, sea luego confesado. ¿A quién? A Dios. Así que el hombre sea consciente de su condición y se arrepienta. Y finalmente entonces el hombre confiesa su pecado delante de Dios, pide perdón, saca lo que está dentro, abre su corazón, y por eso es que la Biblia saca a la luz la maldad del hombre. Ahora, este es algo muy poderoso, porque así mismo hace entonces que la justicia de la palabra de Dios en una sociedad, Dios finalmente algún día va a hacer que la justicia se haga en su totalidad, que el cumplimiento de la palabra se haga efectivo. Esa palabra que hoy a mí me bendice, le va a ser de tropiezo y de juicio al malo, al que la rechaza. Esa palabra que hoy en día nos salva a nosotros, será la piedra de tropiezo para todos aquellos que la rechazaron. Y algún día habrá, cuando estemos delante del Señor, que nosotros los que hemos creído en Él, tendremos nuestro abogado, Señor Jesucristo, pero todos aquellos que no quisieron conocer la palabra, que no quisieron amar la palabra, que rechazaron la palabra, a ellos la palabra de Dios los va a confrontar y va a sacar a la luz todos sus pecados. Y por eso es que el día del juicio final,
el Señor se va a sentar en su trono y todos, grandes, ricos y pequeños, los que no creyeron en Él, van a ser juzgados y todas sus acciones serán vistas. Todo lo malo que hicieron se expondrá. Dios quiera que usted que nos está viendo no sea uno de esos, sino que más bien esté con nosotros el grupo que tenía a Jesucristo como abogado, o que tendrá a Jesucristo como abogado, y que el Señor dirá, benditos de mi Padre al gozo celestial. Entonces, la palabra de Dios es tan poderosa, es tan fuerte, alumbra tanto, que es imposible que las personas puedan ocultar sus caretas, puedan fingir ser buenos cuando en realidad la luz de la palabra los confronta y muestra realmente cómo son. Jesús quiso que sus discípulos entiendan esto a la perfección. Y vaya que lo entendieron, porque después que el Señor se fue y el Espíritu Santo vino, realmente sus discípulos, sus apóstoles, dieron su vida por la palabra, por el Evangelio, fueron luz en muchos lugares y realmente expandieron el Evangelio. Por eso Jesús les dice en ese momento, versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta expresión hace un llamado a prestar atención, realmente a prestar atención y a tener unos oídos espirituales alerta, tener una sensibilidad presta como unas antenas que captan el mensaje, que prestan atención y que lo toman muy en cuenta. ¿Tienes oídos para oír? Sí. Entonces, oye, presta atención. Presta atención. Este no es cualquier mensaje. No es cualquier mensaje. Es un mensaje que realmente merece, amerita toda tu atención, todo tu conocimiento, amerita que realmente lo tomes en cuenta. Eso es lo que quiere decir el que si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y dice, y también les dijo, mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Ay, yo escucho la palabra, no, presta atención con lo que tú estás aprendiendo, con lo que tú estás escuchando, con la palabra que oyes, porque en la medida en la que tú hagas conforme a eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Amados, Jesús dijo que hay que decir la verdad, ¿no? Hay que decir la verdad, cuidadito, hay que estar diciendo la verdad. Y yo soy mentiroso. Esa palabra dicha, aprendida, a mí me va a medir. ¿Ya? Y si yo soy una persona que supuestamente amo a Dios, soy celoso de la palabra y soy legalista con los demás, ese legalismo me va a alcanzar a mí. ¿Se dan cuenta? Si yo tomo la palabra y entiendo por gracia, entiendo que el Señor me ha amado, yo no merecía la salvación, pero me la regaló, y yo a los demás les presento lo mismo, yo a los demás les doy lo mismo, les doy esa gracia. Ellos van a aprender de esa gracia y cuando yo falle, esa gracia que yo enseñé llegará a mí, me será de vuelta. Porque yo viví conforme a eso, enseñé conforme a eso y esa gracia me va a alcanzar a mí. Por eso mucho cuidado, hermanos, con lo que aprendemos, con lo que escuchamos y en base a lo que escuchamos, lo que nosotros hacemos. Si tú eres una persona criticona, que le gusta juzgar, le gusta observar, esa misma dureza con la que usted trata, en algún momento le va a venir, le va a devolver a usted. Porque usted enseñó eso, usted transmitió eso, usted hizo de esa forma de vida algo característico en usted, y luego cuando a usted le toque ser parte de eso, eso mismo le va a llegar. Por eso, mis amados, mirad lo que oís, en otras palabras, cuidado cómo aprendemos la palabra. Esto es algo muy serio. Miren, quien les habla, peor todavía, porque al ser maestro de la palabra,
todo, hermanos, todo lo que yo en estos años estoy enseñando, si yo no vivo conforme a eso, va a ser, va a ser para mí una caída grande. Por eso, hermanos, realmente oren por nosotros. Es una gran responsabilidad estar frente a ustedes. Uno no está acá porque sea perfecto. Si usted cree que un pastor es perfecto, está equivocado. Nosotros lloramos, sufrimos, nosotros nos desanimamos al igual que ustedes. Exactamente igual. Tenemos tentaciones, tenemos debilidades, nos sentimos tristes, pero también nos sentimos gozosos, felices, contentos. Vemos la gracia de Dios, vemos el poder de Dios, experimentamos la bendición de Dios. También, por supuesto. Pero nosotros nos aferramos también al Señor. Y eso es lo que tratamos de enseñarles a ustedes. Que las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y hemos experimentado el gozo de su poder y hemos aprendido la esencia de la palabra, la transmitimos. ¿Por qué? Porque tanto ustedes como yo necesitamos del Señor en la misma medida. Acá nadie tiene títulos ni coronas. Acá nadie puede decir, sí, yo me doy el lujo de ser dominguero nomás. Igual, no, 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 no. Es decir, todos nosotros, mis amados, necesitamos del Señor en igual medida. Y por eso es que con temor y con temblor realmente uno está aquí compartiendo. Sin embargo, sabemos también que se nos añadirá más, se nos añadirá más a nosotros los que oímos bien la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que esa bendición que yo tengo de poder compartir, ya, si bien es algo serio y delicado, pero también es una gran bendición. ¿Y qué va a hacer el Señor? Me va a dar más. ¿Para qué? Para que pueda compartirles a ustedes más. Y créanme, yo estoy aquí en IBC Corregidor ya desde 2011. Este año voy a cumplir 10 años. Y realmente lo que Dios me ha enseñado es invaluable. Es infinito lo que el Señor me ha enseñado. Y yo sé que me va a enseñar mucho, mucho más. Yo tengo esa fe que me va a enseñar mucho más. Y eso es lo que Jesús finalmente dice. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Si tú, estimado que me estás viendo, eres una persona que va a amar la palabra, que va a gustar de la palabra, ¿sabes qué va a pasar? Que Dios te va a dar entonces más bendición, más entendimiento. Dios te va a dar más palabra. Y si tú te gusta compartir, Dios te va a dar más para que compartas más. Y si tú tienes revelación y dices, qué preciosa enseñanza, Dios te va a dar más. ¿Para qué? Para que sigas enseñando, para que sigas experimentando y viendo los milagros del Señor. Y el Señor va a hacer eso contigo. Pero si tú eres una persona que, qué aburrido la Biblia. Ay, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que conectarme? Mi familia, ¿por qué tengo que conectarme al culto? Ay, celular de matrimonio, celular de jóvenes, ¿qué es eso? Si tú tienes esa actitud, tengo cosas más importantes que hacer. Ay, no, tengo mucho trabajo. Ay, no, tengo responsabilidades, tengo deberes, tengo que atender una familia. Y desprecias la palabra, desprecias el mensaje del Señor. ¿Sabes qué va a pasar? No esperes crecer, no esperes recibir bendición. No esperes que luego crezcas en la palabra. No esperes crecer en madurez. No esperes ver milagros de Dios. No esperes que tu fe se fortalezca. Es más, así débil como estás, va a venir la prueba y te va a revolcar. Como la semilla que cayó en tierra pedregosa. No tenía raíz. Vinieron las pruebas. ¿Y qué pasó? Se secó. Mis amados, la palabra de Dios tiene un efecto muy poderoso. Alumbra, bendice, fortalece. No se puede estar con la palabra a medias tintas. No puedes tener una lámpara, un foco medio prendido o tapado debajo de la cama.
¿Cómo va a alumbrar? La luz necesita alumbrar para que todo sea descubierto, para que el corazón del hombre sea expuesto y para que la bondad también de Dios sea proclamada. La luz hace que tú entiendas, seas bendecido, vivas en obediencia y vivas conforme a lo que aprendes, y eso sea comunicado a otros y sigas creciendo. Es increíble el efecto de la palabra. Pero si la menosprecias, si la tienes debajo de la cama, si como que ay, te has quedado en la verdad del Evangelio clase 1 y no volviste a ir, escuchas de la mitad, 10 minutos del culto, ay, está aburrido, tengo que hacer otras cosas, no entras en ningún grupo, no tienes célula de crecimiento, no estudias en la academia bíblica, tú dices yo voy a estudiar solo, no estudias la Biblia, ¿no? Dices que no tienes tiempo, dices que voy a escuchar prédicas, no, ni las escuchas. Entonces yo te pregunto, ¿cómo esperas entonces afrontar las pruebas? ¿Cómo esperas crecer espiritualmente? ¿Cómo esperas amar más a Dios? No se puede. No se puede, mis amados. No podemos. Y aún nosotros que estamos en la palabra, si la dejamos, no esperemos estar fuertes espiritualmente. Así que, mis amados, la palabra de Dios es luz, es vida, es fortaleza, es bendición. Y mi deseo para con usted que nos está viendo es que esta palabra alumbre tu vida, esta palabra bendiga tu vida y que esta palabra te sea dada más. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a escuchar una enseñanza, qué preciosa enseñanza, y Dios te va a ir revelando más cosas. Más cosas. Y vas a decir, wow, wow, qué bendición. Ah, esto no sabía. Ah, mira, qué interesante. Ah, esto tampoco sabía. Ah, qué bendición. Y vas a crecer más, y vas a crecer más, y vas a aprender más, y vas a compartir más, y realmente vas a ser una luz que alumbra, una tierra que produce. Eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Que este mensaje del Evangelio, que este mensaje de la palabra, sea alumbrando a todas las naciones, sea llegando a todos los lugares y que más personas sean alumbradas con la luz de la palabra de Dios. Vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a tener un momento para pedir al Señor esto. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y queremos rogarte, Señor, y pedirte que tú nos ayudes a amarla, amar tu palabra, Señor, amar el Evangelio, poder proclamarlo, Señor, poder ser luz a las naciones. Que este mensaje, Señor, alumbre las vidas de otras personas, que las personas abran sus ojos y se den cuenta de su necesidad de ti, Señor. Oro, Padre, para que tú obres grandemente en todas las personas que en este momento nos están viendo y que este mensaje pueda inspirarles, pueda animarles a que ellos te busquen con más ganas, a que aprendan más de tu palabra, Señor. Ayúdales, que no se conformen con lo que escucharon hace tiempo, sino que sigan creciendo y sigan creciendo y sigan creciendo, Señor, en ti. Oh, Señor, en esta hora bendigo a todos nuestros oyentes. Tú, Señor, toca sus vidas, toca sus corazones, que hoy sea un día de bendición y que todo lo que hoy digan sea en tu nombre, Señor, guiados con tu palabra. Y que no tomen decisiones, Señor, sino sea en base a tu palabra. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Si ustedes tienen que ir a trabajar, que el Señor les guarde en todo lo que tengan que hacer. Y si tienen un tiempo, pueden entrar a nuestro grupo de oración y participar de un tiempo especial con los hermanos. Hasta mañana, bendiciones.